Algunos autores confirman de que la pandemia individualiza y aísla, pero invitamos a repensar qué nos ha dejado esta pandemia. Por un lado, los aplausos a las 9 de la noche para los médicos, el arte a través de los vivos de internet y también lo que nos dejó en la casa, la comunicación, las redes sociales, los cumpleaños por WhatsApp y cómo fuimos de a poquito pudiendo reacomodar nuestra vida y poder modificar la forma de comunicarnos. Creo que esta cuestión que siempre está, creo que en nuestro inconsciente colectivo, pero no lo reconocemos hasta que lo vemos, es que tenemos una capacidad de adaptación a las distintas situaciones brutal. Y eso se vio desde las posibilidades de adaptación en nuestra vida diaria a la digitalización, a lo virtual, a cómo hacer para intentar vincularnos trascendiendo las distancias y las posibilidades, digamos, que en la diaria estamos muy acostumbrados y la posibilidad que nos da efectivamente lo virtual, pero claramente siempre que tengamos acceso, ¿no? Primer aprendizaje, todo lo que nosotros creíamos que era una desigualdad que tenía un impacto en la vida de la gente, en la situación de pandemia y de aislamiento, generó más aislamiento, generó más desigualdad, generó mayores dificultades en la vida cotidiana, y esto respecto a la vivienda, al acceso a derechos en sentidos generales, y después se vio también en cómo se cumplía con las medidas de aislamiento, con las posibilidades de acceso a determinados bienes y servicios. Después sí creo que nos deja un aprendizaje más pesado y más denso respecto de la necesidad de la sociabilidad y de no dar por sentado lo que significa el contacto diario, el contacto cotidiano, la corporalidad. Y después la otra cuestión de esos vínculos intergeneracionales que se vieron muy claramente, digamos, yo creo puestos sobre el tapete y en conflicto es qué pasa con los y las adultos mayores. La necesidad del vínculo con otras generaciones y la imposibilidad de acceder digamos, a la sociabilidad en términos generales y de lo que implica aquellos que además estaban en mayor riesgo, porque en definitiva los que estuvieron más aislados y más guardados han sido los que tenían más de 60 años. Y así como eran los que estaban en mayor riesgo, también fueron en muchos casos los que más sufrieron y que probablemente empezamos recién ahora a vivir las consecuencias en términos ya, yo diría, psicológicos y en relación a lo que significa eso al interior de los entramados familiares, ¿no? La solidaridad de estos tiempos nos hizo vivenciar la necesidad del otro. En este tiempo de parate donde tuvimos que reacomodarnos tanto en la casa como en la parte laboral y en la educación, nos hizo también reflexionar y mirar qué pasa alrededor nuestro. De esta manera poder ayudar al prójimo y, como decíamos, ser mejores como sociedad. El incremento de la asistencia de la gente a los merenderos, la descoordinación que había en ese momento porque la mayoría de las personas se estaba haciendo cargo, los propios encargados de los merenderos o comedores o transformados en comedores o en lugares de distribución de viandas, son los que se hacen cargo de todo esto, ¿no? De la situación de emergencia. Eso fue muy fuerte porque en realidad son todos los encargados de recibir las asistencias, de distribuirlas, de prepararlas. Y hoy tenemos otra cosa, que ya en muchos lugares ya han pasado con el tema del COVID, han vivido el tema del COVID, han tenido que cerrar. Otros se han juntado, otros se han reconvertido en lugares para no cerrar la asistencia, sino tratar de mantenerla, pero cambiando a entrega de vianda. La verdad, por un lado, me sorprendió mucha gente que la propia iniciativa y la voluntad de colaborar en esta situación extrema. Esto, pues, sobre todo en el tema de los merenderos y comedores. ¿Cuánta gente le está dedicando prácticamente toda la semana o ha reconvertido parte de su vida en poder sostener esto? Y esto es sorprendente porque implica muchísimo esfuerzo psicológico y físico, y para nosotros la pandemia es un esfuerzo psicológico también, para sostener eso para los demás es un esfuerzo enorme.
Lo importante de todas estas acciones es que no sean pasajeras y solo consecuencia de la pandemia, sino que vayan más allá, que inviten a continuar con la solidaridad, que inviten a continuar con la empatía hacia el prójimo. Estos valores, la idea es que perduren en el tiempo y que no hayan pasado con estos meses de pandemia. Reflexionar en poder tener una vida mucho mejor y generar empatía con el prójimo.